Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Alexandra Martínez Castrillón, soy estudiante de Psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, pertenezco al grupo número 86 y bajo la tutoría de Alex Giovanni Inestrosa y desde el curso de Acción Psicosocial y Educación se llevará a cabo un ejercicio académico, una entrevista, cuyo objetivo es identificar las percepciones que se tienen con relación al quehacer del psicólogo en el contexto educativo. Bueno, muy buenas tardes. Soy la psicóloga en formación Erika Alexandra Martínez. Hoy nos encontramos reunidos con la trabajadora social Lina Constanza. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buena tarde. Nos encontramos reunidos para llevar a cabo un ejercicio académico, una entrevista. Iniciamos con la primera pregunta. ¿Qué es una comunidad educativa y quiénes participan en ella? Buenas tardes para todos. Como ya Erika nos contaba, soy trabajadora social, especialista en gestión de procesos psicosociales y mi ejercicio profesional ha sido enfocado al ámbito comunitario, educativo y familiar. Una comunidad educativa no, digamos, está integrada no solamente por los estudiantes, por las personas que están allí recibiendo la formación inicial y su proceso de formación básica, vocacional, sino también por los maestros, hacen parte también del proceso educativo y también las familias. Entonces, digamos, este proceso educativo se enlaza en un proceso muy ligado a la integralidad. Entonces, allí en el proceso educativo está inmerso la familia, el chico o chica que está inmerso directamente en el ámbito académico educativo y la planta docente, desde los formadores, desde los orientadores y desde los directivos. Si lo hacemos un poco más grande, allí también encontramos todo lo que tiene que ver con las secretarías de educación y Ministerio de Educación, que son los entes rectores que nos ayudan a nosotros desde lo macro, de lo más grande, para llegar a lo mínimo, ¿cierto? Al micro proceso. Entonces, digamos que hace parte de toda una integralidad desde la comunidad educativa como tal, padres, alumnos y docentes, y desde la institucionalidad, como son los directivos desde la norma y desde secretarías o Ministerio de Educación. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los entornos de actuación del psicólogo en el campo educativo? Son súper amplios, digamos, en el ámbito educativo, el orientador, el psicólogo, es una persona fundamental. Yo siempre, digamos, en los acompañamientos que realizamos en los ámbitos educativos, estamos muy ligados a que el psicólogo es una persona súper importante en el proceso de crecimiento y desarrollo integral de los niños. No solamente el psicólogo para el 10º y el 11, donde los chicos tienen esa proyección de vida, donde se proyectan para su vocación en el futuro, cuando ya hacen parte del egreso de la educación básica, sino que ellos están desde el principio, es decir, desde la primera infancia, infancia y adolescencia. Es allí donde el psicólogo hace ese acercamiento a esas dudas, a esa adaptación de los niños a los entornos educativos y a los padres. Entonces es súper integral. La propuesta que inicialmente se hace de los ambientes educativos es que cada institución educativa pública o privada tenga un orientador y ese orientador crezca con los chicos y que sea permanente. 150 chicos para un orientador sería, dicen o se dice de la norma, pero digamos que en Colombia es muy difícil, primero porque desde los ministerios y de los ministros de educación que han generado ese enlace y ese desarrollo educativo, claramente sí es importante el psicólogo en los entornos educativos, pero hay una sobrecarga laboral. Entonces, son 150 chicos, pero son 150 familias detrás de esos chicos con 150 problemáticas y pues ninguna planta educativa tiene 150 chicos, sino sabemos que tiene muchísimos más. Hay colegios que, digamos aquí desde Bogotá tenemos 3.000 chicos en el colegio con 2 orientadores, uno para la jornada tarde, uno para la jornada mañana. Entonces, digamos que se sobrecarga al profesional. Esto hace que el profesional tenga pues una observación con los chicos, pero es que una sola persona no puede con el proceso. Entonces es muy importante el acompañamiento del psicólogo, porque el psicólogo te orienta, el psicólogo puede minimizar los riesgos dentro de los ambientes educativos. Riesgos como cuáles, el abuso entre pares, el abuso de sustancias psicoactivas, desde el acercamiento experimental que se está dando desde los 11, 12 años, todo lo que tiene que ver con el abuso, porque ahora digamos que en Antioquia también se ve, pero en Bogotá se ha visto últimamente mucho el proceso de la condición de poder. Entonces los chicos más grandes hacen ejercicio
ejercicios de poder con los más pequeños y hay abuso sexual dentro de las mismas instituciones educativas. Entonces hay que abarcar ese proceso que debe ser particular, individual desde el riesgo y también debe ser integral desde las familias, porque es que no solamente las familias o el chico está inmerso en ese proceso de trauma, sino también son las familias que deben tener un acompañamiento y el psicólogo es indispensable para ese ejercicio. Entonces, hay que minimizar los riesgos, el orientador minimiza lo que estamos también viviendo en los entornos educativos, que es el ciberbullying, que es el sexting entre los adolescentes de noveno, décimo y 11 que se da más o menos en esas etapas de edad, desde el grupo etario, puede minimizar también los riesgos de la violencia intrafamiliar y la separación, porque es que eso también influye en el ambiente educativo. Entonces, si un chico que está mal en su casa, un chico que tiene vulneración en cualquier tipo físico, psicológico, verbal, sexual, afecta su desarrollo educativo. Ahora bien, si hablamos de las personas que tienen condición de discapacidad, pues un psicólogo debe estar atento a esa diversidad, ¿no? A esa especificidad también para ayudar a la familia a la adaptación, adaptación académica de los chicos con condición de discapacidad, ya sea cognitiva, porque pues hace parte de la inclusión. Entonces a veces le delegan esa función a los docentes que son de inclusión, ¿cierto? En las aulas educativas, pero el psicólogo debe estar allí inmerso, porque pues las dudas del mismo docente pueden ser las mismas dudas del padre, del niño, o sea, ¿cómo le explicamos? Y tener un tacto específico para hacer ese acercamiento. El bullying es una problemática que nace y que se expande, digamos, desde los entornos educativos y desde allí hay que tener una intervención directa con los alumnos, no solamente desde el aula, sino también desde los padres de familia. Entonces, el psicólogo está llamado a minimizar los riesgos y a brindar herramientas que sean pedagógicas, educativas, que sean multiplicadoras también para los padres. Entonces, si a nosotros no generamos un acercamiento de herramientas para los padres, pues cómo minimizar ese flagelo. Entonces también está esa interpretación, ¿cierto? Porque hay muchas normas, pero es que tenemos que pensar en la vida real. La vida real es que Colombia vive en una violencia histórica que no podemos obviar y en esa violencia histórica nosotros debemos generar alternativas también de resolución de conflictos, no porque los chicos y los padres tengan unas dificultades, nosotros como adultos que acompañamos un proceso podemos generar una visión diferente, dándoles a estos padres una visión de que el golpe, ¿cierto?, que esa represión desde la violencia no es tan necesaria. Digamos, hay otras alternativas como el diálogo, como llegar a acuerdos, ¿cierto? Como la mediación, como las acciones reparadoras desde el ambiente educativo para minimizar eso. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos también que llegar a las familias, no solamente a los chicos. Los chicos si están inmersos en una problemática, el psicólogo puede orientarlos. Y la otra manera también es que en los ambientes educativos también se ha visto mucho últimamente las idealizaciones suicidas. Entonces, en estos apoyos psicológicos y en esos primeros auxilios psicológicos, lo tiene que hacer una persona experta, no lo puede hacer cualquier persona porque podemos causar daño a ese ser, a esa persona, haciendo unas malas indicaciones, haciendo un mal acompañamiento, haciendo un acompañamiento desde el no saber. Por eso la experticia del psicólogo es fundamental, porque las acciones con daño se pueden dar en cualquier entorno. Y en ese proceso psicosocial del acompañamiento a la idealización suicida debe serlo sí o sí un profesional. Entonces es indispensable el desempeño y la función del psicólogo dentro de los ambientes educativos. Tercera pregunta. ¿Qué procesos educativos son competencia del psicólogo en el campo educativo? Todo lo que tiene que ver con lo que inmerso es desde la salud mental. Entonces hay acciones que pueden ser, uno puede generalizar. Entonces, digamos, en los ambientes educativos, nuevamente puede haber bullying, ciberbullying, podemos haber vertical sexting entre los novios, puede haber un embarazo adolescente, puede haber, digamos, una problemática desde el proyecto de vida. No sé qué voy a hacer cuando salga de décimo, no sé lo que voy a hacer desde mi proyección de vida cuando salga de 11. Entonces, el psicólogo está para orientar. Hay otras problemáticas como el abuso sexual dentro de las familias. Recordemos que los abusos sexuales se dan en los términos dentro del hogar. Entonces, ¿qué pasa cuando un alumno se acerca a un docente y le dice, profe, estoy siendo abusado por mi papá? Y ese docente que no tiene la experticia, que no tiene el conocimiento, le da una mala indicación o hace caso omiso desde la escucha. Entonces, digamos, allí está la
experticia, las funciones específicas de este psicólogo para orientar tanto al docente como a la persona víctima de abuso o de acoso, que podemos hacer desde garantizar sus derechos, más no volver a vulnerar sus derechos ni a revictimizar a la víctima. Porque pues si nosotros hacemos un ejercicio de escucha, de activación de rutas, de guiar en la función, de acompañar el proceso, minimizamos el trauma para las víctimas, valoramos su voz, ¿cierto? Hacemos multiplicadores de ese ejercicio de garantía de derechos, somos salvaguarda del proceso de derechos y también ayudamos a que esto que está sucediendo en los entornos educativos minimice los riesgos. Cuando nosotros hacemos caso omiso a lo que nos dice una persona, para la persona es importante que lo escuchen, pero si nosotros no escuchamos, a veces porque no sabemos escuchar o porque no sabemos identificar el riesgo, lo que estamos haciendo es aportando a la omisión y de cierta manera estamos siendo cómplices del ejercicio, ¿cierto? Porque omitimos. Cuando omitimos y el niño está en riesgo, que nosotros como profesionales debemos hacer el acercamiento. Entonces, no solamente es que el niño nos diga o que el niño verbalice la situación, sino también es cómo garantizamos esos derechos y hacemos restablecimiento de derechos. El restablecimiento de derechos no lo hacemos los psicólogos, no lo hacemos los trabajadores sociales desde el ámbito educativo. Lo que nosotros hacemos es una activación de rutas para que los organismos pertinentes, que es el ICBF, que es comisaría de familia, que es las defensorías, cuando no hay, digamos, comisaría de familia en los municipios, es quien restablece el derecho. Es decir, le regresa a los niños, jóvenes o adolescentes, lo que el Estado o lo que los personas le han quitado, ¿cierto? Entonces, desde allí, nosotros lo que hacemos es un acompañamiento, son guías específicos, son personas que acompañan nuevamente. Esa palabra para muchos es indispensable y fundamental, es acompañar el proceso, es guiar, brindar herramientas, ser multiplicadores, garantizar los mínimos vitales para un niño, los mínimos vitales desde la salud mental, porque pues tampoco, digamos, no podemos nosotros comprometernos a hacer acciones con daño nuevamente, de decirle a la familia, no, tranquila, yo le voy a dar muchísimas estabilidades o procesos que no llevan o que no son asequibles para nosotros. Digamos, desde la realidad colombiana debemos ser también conscientes de que tenemos muchísimas limitaciones, pero garantizar los entornos seguros es indispensable. Eso se hace desde el ambiente educativo. Y también desde los maestros, también es darle a los maestros herramientas para que ellos puedan acompañar en los procesos, porque si no hay psicólogo, a veces hay municipios donde un psicólogo para 5 establecimientos educativos y instituciones educativas, pues lo que hacemos es generar herramientas y que los maestros de las instituciones educativas sepan identificar los riesgos, ¿cierto? Para también ser garantes de los procesos. Cuarta pregunta. ¿Qué funciones cumple el psicólogo en una comunidad educativa? La escucha. Primero, bueno, hagamos el ejercicio de psicoeducar. La psicoeducación parte del psicólogo. Entonces, el psicólogo a mí como profesional, a mí como padre, a mí como alumno me guía, me psicoeduca en situaciones que se requieran. Es una escucha indispensable para minimizar los riesgos en los entornos educativos. Hace el proceso de enlace. Entonces, digamos, si yo tengo como alumno un proceso de adaptación que definitivamente no comprendo y mi adaptación a los entornos educativos es súper difícil porque definitivamente no encuentro la manera de acercarme a mi maestro, a mis compañeros, a X o Y persona. Entonces, digamos que ayuda y apoya en esa adaptación. También, digamos que desde la EPS también hay dificultades de atención psicosocial. El psicólogo también tiene muchísimas limitaciones porque el psicólogo, para que se asigne una cita de psicología, que es de intervención totalmente directa a los niños, a las familias, pueden pasar 2, 3, 4 meses. Entonces, el psicólogo en los entornos educativos es una guía que acompaña, pero no puede intervenir porque la intervención clínica hace parte de otro contexto. La identificación de procesos de salud mental y diagnósticos va encaminado al proceso de salud mental desde EPS o desde, digamos, hospitales municipales, ¿cierto? O desde un proceso interno que va acompañado con psiquiatría para su identificación, pruebas psicotécnicas, a veces hasta acompañamiento neuropsicológico y demás. Entonces, el psicólogo dentro de los ambientes educativos aporta esencialmente a la educación integral de los niños. Si yo veo una alerta en cualquier ámbito del crecimiento o desarrollo de un niño, es el psicólogo que también hace el acercamiento y acompaña al maestro para identificar cuál es el reto del niño en el ambiente educativo.
hay problemas de adaptación o problemas, de pronto el niño no escucha bien o de pronto el niño no ve bien y es por eso es que el niño no avanza en su proceso educativo. Entonces, el psicólogo lo que hace es generar esas alertas al padre, al educador y de darle herramientas también para ver qué podemos hacer, porque pues el psicólogo no es médico. Entonces el psicólogo puede decir, es que ¿será que el niño no nos escucha? Mamá, acércate al ambiente de salud y vemos cómo podemos hacer, porque pues digamos sus dificultades educativas no son porque el niño no quiera entender, sino porque no pueden, hay una limitación. Entonces también hay que identificar los riesgos de los niños en los ambientes educativos, porque es que a veces los padres tienes que el niño no atiende, el niño es malo, es hiperactivo, porque el decir de la familia es que es un niño hiperactivo. Entonces, cuando uno le pregunta a los padres, ¿pero qué es hiperactividad para ti? Ellos no saben el concepto. Sí, conocen la palabra, pero no saben el concepto. Y a todo si el niño es muy inquieto, no, hiperactivo. Entonces, digamos que en eso el acompañamiento y el conocimiento del psicólogo es indispensable, porque pues una persona hiperactiva tiene unos mecanismos y pues no lo podemos encasillar en hiperactivo, porque pues es que el niño es muy nervioso, pero pues ¿qué es nervioso para ti? ¿Qué es la palabra nerviosa? Uno la conoce, pero pues la definición es ¿qué es nervioso? Es que tiene mucho nervio. Entonces, digamos que son palabras que se encasillan a los chicos. Es que el niño, no sé, es muy tonto para las matemáticas. Pero entonces, ¿pero por qué? ¿Cuál es el reto? Entonces, más allá de nosotros diagnosticar a un chico, es acompañarlo para que la familia comprenda que todo es integral, que el chico tiene que crecer en un ambiente seguro, en un ambiente académico también seguro, pero también en un acompañamiento de salud. ¿Cierto? Desde el entorno educativo, la psicóloga está muy llamada a generar ese acompañamiento para el crecimiento integral y que pueda acudir a la activación de rutas cuando sea necesario para que este chico supere esos retos en el desarrollo. ¿Cuáles son los alcances y limitaciones que enfrenta en la actualidad un psicólogo que trabaja en un contexto educativo? El psicólogo, si lo hablamos desde la parte rural y urbana, son retos diferentes, son dificultades diferentes. Digamos que hay entornos que son muy fácil de accesiblemente hablando desde las vías, el psicólogo tiene otros psicólogos que pueden generar con ellos un estudio de caso para analizar un proceso independiente de cada familia o de cada niño para determinar cuáles son las acciones que puedan ayudar al crecimiento integral del niño. Pero hay otras situaciones donde el psicólogo es solito. ¿Cierto? No tiene un acompañamiento estatal, no tiene un acompañamiento pedagógico, no tiene un acompañamiento o es esporádico porque de donde él vive a donde ejerce su actividad laboral son 2 horas de camino. Entonces, digamos que esas limitaciones desde el tiempo de acercamiento, del acceso a los establecimientos educativos es una limitante para el psicólogo. La otra limitante también es la familia. Si nosotros hacemos la recomendación o se hace la recomendación de esta familia necesita y requiere un acompañamiento más estrecho del profesional y la familia no acude o la familia no le parece que sea importante o la familia no quiere escuchar o escucha y no lo hace. Entonces, profe, tranquila, yo sí, pero no. Entonces, digamos que esas son limitaciones que hacen que el psicólogo no pueda avanzar con el chico. Y a la final son los chicos, los niños, jóvenes y adolescentes, lo que generan ese proceso inadecuado de atención. Entonces, esa es una limitante. Un beneficio de los psicólogos en algunos establecimientos educativos es que el psicólogo tiene, digamos, unas garantías, ¿cierto? Unas garantías, digamos que en la ciudad se ve más que en las partes más lejanas. En la ciudad, lo que te decía, hay más psicólogos en un ambiente educativo. Entonces, digamos, si hay 3.000 chicos, puedes encontrar 4 psicólogos en el ambiente educativo, 2 en la mañana, 2 en la tarde. El acceso a la salud también es más estrecho. Es decir, si el psicólogo necesita un proceso de acompañamiento con salud, encontramos que la línea 100 para Bogotá, la línea 123, genera un acercamiento gratuito de trabajo social y psicología. Lo podemos hacer con llamada telefónica, línea púrpura para Bogotá o línea calma para Bogotá. Entonces, digamos que en las grandes ciudades encontramos un acompañamiento de psicología un poco más garante en los accesos a la atención. Pero en lo rural, en las zonas lejanas, apartadas de Colombia, el psicólogo, se necesitan psicólogos, pero digamos que el Estado no los garantiza. Y no porque el psicólogo no quiera,
sino porque el Estado no garantiza ese proceso. Ahorita en el Congreso se está generando un acercamiento con la ley, con una política pública para que los psicólogos estén presentes en los ámbitos educativos y por lo menos cada institución educativa tenga un profesional de psicología. Eso va caminando en el Congreso, ¿cierto? Va generando ahí unos alcances importantes porque los chicos desde el proceso y desde los mesas de trabajo ministeriales lo han definido así. Ellos mismos han alzado la voz desde las mesas de infancia y adolescencia de cada municipio y han dicho sí se necesitan los psicólogos en los ambientes educativos o por lo menos un psicopedagogo o por lo menos un trabajador social, pero es una persona que esté capacitada para hacer ese acompañamiento. Pero pues ahí van poco a poco generando ese acercamiento con la política pública. Bueno, esas serían todas nuestras preguntas. Recordarles que estuvimos con la trabajadora social Lina Constanza. Agradecemos por su tiempo y por su disposición. No, siempre a la orden. Mil gracias por tenerme en cuenta y por la invitación. De todas maneras, saber que el psicólogo es indispensable en todos los procesos educativos, en todos. Hasta luego.